¿Ves ese bosque lleno de pinos? Es la taiga, también conocida como bosque boreal, la mayor zona forestal de nuestro planeta. Ahora echa un vistazo a estas otras imágenes. ¿Ves esa inmensidad dorada, rodeada de dunas y arena fina? Es el desierto de arenas de Chara, el desierto más insólito del mundo. En estas imágenes que pasan ahora por tu pantalla, ¿reconoces este lugar lleno de edificios modernos, puentes y lagos? Es Novosibirsk, la tercera ciudad más grande de la Federación Rusa, con más de 1 millón de habitantes. Ahora mire esta escena, de un pueblo aislado, cubierto de hielo, donde el termómetro siempre está por debajo de cero, donde el simple hecho de quedarse parado puede ser fatal. ¿Sabe qué tienen en común todas estas fotos? Todas fueron tomadas en Siberia. Así es, contrariamente a lo que mucha gente piensa, Siberia no es solo una tierra helada, gris y deshabitada. Es mucho más compleja y mucho más sorprendente de lo que se puede imaginar. Por eso, hoy, Bello Mundo te llevará al interior de este inmenso territorio, lleno de contrastes, ciudades inesperadas y desafíos extremos. Te mostraremos cómo se vive allí, cómo es el día a día de quienes se enfrentan al invierno más brutal del planeta, pero también de quienes cosechan frutas en verano, viajan en tranvía o trabajan en una ciudad llena de tecnología. Número 1. Ubicación y datos generales. Cuando hablamos de Siberia, casi siempre viene rodeada de mitos y errores. El primero de ellos es pensar que Siberia es un país o un estado. Nada de eso, es una región. Y de las grandes, ocupa prácticamente toda la parte asiática de Rusia y se extiende por más de 13 millones de kilómetros cuadrados. Por sí sola, es más grande que Canadá, que ya es el segundo país más grande del mundo. Este territorio comienza en la cordillera de los Urales, una cadena montañosa que atraviesa Rusia de norte a sur. Estas montañas funcionan como una frontera natural, separando Europa de Asia. A partir de ahí, Siberia avanza hacia el este, atravesando toda Rusia hasta llegar al Océano Pacífico. En el camino, el paisaje está marcado por algunos de los ríos más grandes del planeta. Está el río Ob, que nace en el sur de Siberia y fluye hacia el mar de Kara, en el Ártico. Está el Yenisei, que cruza la región casi en línea recta, desde el sur hasta el mar también. Y está el Lena, que nace cerca del lago Baikal, el lago más profundo del mundo, y llega hasta el mar de Laptev. Todos estos ríos se encuentran dentro de Rusia y ayudan a mostrar el absurdo tamaño de esta región. Otro error común es pensar que Siberia solo existe en Rusia. En realidad, la mayor parte sí, pero el término también puede incluir partes de Kazajistán, el norte de China e incluso Mongolia. Otro error es pensar que todo este enorme territorio está vacío. Y la verdad es que Siberia alberga a más de 37 millones de personas, casi una cuarta parte de toda la población de Rusia. Pero como el territorio es enorme, la impresión de vacío proviene del hecho de que solo una pequeña parte de Siberia está realmente ocupada, menos del 20%. En algunas regiones hay menos de una persona por kilómetro cuadrado. Y hay otro error común, pensar que solo hay hielo. No es solo un pueblo aislado en medio de la nada, como mucha gente imagina. Porque Siberia no es solo ventiscas. Tiene verano, tiene desierto e incluso tiene bosque. Y es ahí donde comenzamos nuestro viaje. Número 2. El bosque más grande del planeta. Mucha gente crece escuchando que el bosque más grande del mundo es el Amazonas. Pero eso no es cierto. El bosque más grande del planeta, en realidad, no se encuentra en el hemisferio sur, sino en el hemisferio norte. Estamos hablando de la taiga,
un cinturón verde que atraviesa continentes enteros, comenzando en Noruega, avanzando por Rusia y conectándose más adelante con Canadá. Es una franja de árboles que abraza la parte superior del planeta, y dentro de este cinturón, Siberia es donde la taiga alcanza su forma más impresionante. Gran parte del territorio ruso está cubierto por ella. Solo la parte rusa de este bosque ocupa casi la mitad de todo el país. Es un océano de coníferas que parece no tener fin. Pinos, abetos y alerces se extienden por millones de kilómetros cuadrados, formando paisajes que alternan entre el blanco de la nieve y el verde intenso de los árboles. Quien sobrevuela la región tiene la sensación de estar mirando una alfombra sin bordes, donde el horizonte se confunde con el propio bosque. Pero este patrimonio natural también está en peligro. La taiga se enfrenta a incendios forestales cada vez más comunes, alimentados por el calentamiento global y la acción humana. A esto se suma la explotación maderera a gran escala y la deforestación ilegal, que están destruyendo áreas enteras sin posibilidad de recuperación rápida. Estudios recientes señalan que Rusia concentra una parte significativa de la pérdida forestal global de los últimos años. Aún así, la taiga sigue siendo una de las mayores reservas de vida del planeta. En ella viven pueblos indígenas, comunidades aisladas e incluso ciudades que parecen engullidas por el verde, rodeadas de árboles en todas direcciones. Es la cara más silenciosa de Siberia, inmensa y resistente, pero también frágil ante la presión humana. Y cuando dejamos atrás ese mar de árboles, el paisaje cambia radicalmente, porque Siberia también esconde un desierto. Número 3. El desierto más improbable del mundo. Normalmente, cuando se habla de desierto, lo que viene a la mente son dunas doradas bajo un sol abrasador. El Sáhara, el Atacama, el desierto de Arabia. Paisajes secos, con poca o ninguna agua cerca. Ahora imagina un desierto de arena fina, con dunas de hasta 30 metros de altura, rodeado de ríos helados, densos bosques y montañas cubiertas de nieve. Pues sí, eso existe. Y está en Siberia. Es el desierto de Chara, o arenas de Chara, como también se le conoce. Se encuentra en la región de Zabaikalsky Krai, en el extremo oriental de Rusia, cerca de la frontera con Mongolia y China. Pero lo que lo hace tan especial no es su tamaño, es el contraste. Este pedacito de arena está rodeado por una densa taiga, ríos de aguas heladas, pantanos nacientes y montañas cubiertas de hielo. Las dunas cubren un área de más o menos 5 por 10 kilómetros, alcanzando los 30 metros de altura en algunos puntos. Y a pesar de ser un desierto, casi nadie muere de sed allí, porque el agua dulce está por todas partes. Un verdadero oasis, al revés. El origen de este escenario es aún más sorprendente. Los científicos creen que todo comenzó hace más de 40.000 años, cuando la región estaba ocupada por un lago glacial. Con el paso del tiempo, el lago se secó y dejó atrás los sedimentos traídos por los glaciares de las montañas Kodar, que se encuentran muy cerca, hoy cubiertas de nieve durante casi todo el año. El contraste es tan grande que desde arriba, las dunas doradas parecen rodeadas por un mar verde de árboles y montañas heladas. Un pedazo de arena plantado en el frío. Número 4. La Siberia que tiene verano. ¿Recuerdas esa ciudad moderna llamada Novosibirsk, con edificios altos, calles anchas, parques verdes y un ritmo de vida que recuerda a cualquier metrópolis europea? Pues bien, como ya mostramos al principio del vídeo, también está en Siberia. Es difícil creer que este paisaje urbano tan vibrante no sea un rincón cualquiera de Europa, sino parte de la región que mucha gente imagina como sinónimo de hielo y soledad. Pero la realidad es otra.
En pleno verano, las temperaturas en Novosibirsk oscilan entre los 15 y los 26 grados centígrados y pueden superar los 30 grados en los días más calurosos. Hay gente paseando en camiseta, tomando helado, disfrutando de los parques, y sí, incluso con el aire acondicionado encendido en pleno verano siberiano. Pero no es la única. Más al sur, en las estepas cercanas a la frontera con Kazajistán, el calor llega con aún más fuerza. En ciudades como Barnaul y Rubsovsk, los termómetros superan los 32 grados, y los habitantes conviven con veranos secos y soleados que duran hasta 3 meses. En el extremo norte, como en Yakutsk o Verkhoyansk, el verano es mucho más corto. Dura de un mes a, como máximo, una semana. Pero no lo subestimes. En Verkhoyansk se ha registrado una temperatura máxima de 38 grados centígrados, en el mismo lugar donde el invierno hace bajar el termómetro hasta los 60 grados bajo cero. Es decir, Siberia es un territorio de extremos, pero también tiene zonas de equilibrio. No es solo hielo, hay bosques, desiertos, ciudades gigantes y regiones que solo sufren frío extremo durante parte del año. Número 5. La Siberia helada. Ahora sí, llegamos a la Siberia más famosa, la que todo el mundo imagina cuando oye ese nombre. Nieve sin fin, frío que pela, y ciudades donde hasta el aire parece congelado. El ejemplo más impresionante es Yakutsk, en el territorio de Sakha, también llamado Yakutia. Lleva el título de ciudad más fría del mundo. Durante el invierno, los termómetros alcanzan los 60 grados bajo cero. Hace tanto frío que la piel expuesta se congela en cuestión de minutos. Aún así, más de 300.000 personas viven allí. Van al trabajo, llevan a sus hijos al colegio e intentan mantener una rutina en medio de temperaturas que parecen imposibles. Y si Yakutsk ya da miedo, el pequeño pueblo de Oymyakon lo lleva todo a otro nivel. También situado en Yakutia, pasó a la historia con la temperatura más baja jamás registrada en un lugar habitado permanentemente, menos 71 grados centígrados. Con este frío, toda la vida necesita adaptaciones radicales. Los coches no se pueden apagar durante el invierno porque la gasolina se congela. La gente deja el motor en marcha durante horas o incluso días. La saliva, las lágrimas e incluso las pestañas se convierten en piedrecitas de hielo en cuestión de segundos. Si alguien lanza agua hirviendo al aire, cae en forma de nieve antes de tocar el suelo. Es como vivir en un planeta diferente. Pero la gélida Siberia no solo se caracteriza por sus temperaturas extremas. Lo que sustenta este escenario es el permafrost, una capa de suelo permanentemente congelado. Durante mucho tiempo, se creyó que era inmutable, sólido como una roca, incapaz de ceder incluso bajo el calor del verano. Pero el clima está cambiando, y con él, también el permafrost. Hoy en día, hay regiones en las que ha comenzado a derretirse. Esto provoca grietas en las casas, roturas de tuberías, cráteres que se tragan trozos de carretera, e incluso la liberación de gases antiguos, atrapados allí desde la era glacial. En Yakutsk, los habitantes han tenido que reconstruir barrios enteros debido a estos hundimientos repentinos. Y a pesar de todo esto, la vida sigue. Millones de personas siguen viviendo, trabajando y resistiendo en el corazón de la gélida Siberia. No solo se enfrentan al frío, sino que convierten este entorno extremo en parte de su identidad. Es una convivencia forzada, pero también de orgullo. Y ahora que ya conoces Siberia en sus paisajes más extremos, falta hablar de otra herencia. Una parte que casi nunca aparece en las imágenes bonitas. Las ciudades fantasma, los asentamientos abandonados y los rastros dejados por décadas de minería y campos de trabajos forzados. Número 6.
herencias soviéticas. A lo largo del siglo XX, Siberia se ganó la fama de ser un lugar de exilio y castigo, y esa reputación no surgió de la nada. Durante la era soviética, especialmente bajo el mando de Stalin, la región se transformó en un gigantesco campo de trabajos forzados. Eran los gulags, donde millones de personas fueron enviadas a cumplir condenas en condiciones inhumanas. Muchas personas ni siquiera fueron juzgadas. Bastaba con caer en la desconfianza del régimen para acabar deportado al este. La elección de Siberia no se debió solo al aislamiento. También había una razón económica. El subsuelo siberiano alberga algunas de las mayores reservas de minerales del planeta, como níquel, carbón, cobre, oro y diamantes. La explotación de esta riqueza requería mano de obra abundante y barata, y ahí es precisamente donde los prisioneros entraron en escena. Uno de los ejemplos más emblemáticos es Norilsk, la ciudad, que hoy cuenta con más de 150.000 habitantes, nació como una colonia penal. Fue construida por presos políticos y trabajadores forzados en uno de los entornos más inhóspitos del mundo, por encima del Círculo Polar Ártico. Y si quieres saber más sobre esto, nuestro canal tiene un vídeo completo que muestra por qué Norilsk es conocida como el infierno en la tierra. Hay lluvia ácida, nieve de todos los colores menos blanco. Vale la pena verlo después. Además de los gulags, Siberia también fue destino de deportaciones masivas, principalmente de minorías étnicas. Pueblos enteros fueron sacados de sus regiones de origen y enviados allí, a veces por sospecha de traición, a veces por pura paranoia del régimen. Y con este pasado tan pesado, no es de extrañar que haya varias ciudades fantasmas repartidas por Siberia. Muchas de ellas surgieron como centros industriales o pueblos obreros cerca de minas y campos de trabajo, pero fueron abandonadas con el tiempo, sobre todo tras el colapso de la Unión Soviética. Y por si todo esto fuera poco, hay un camino en Siberia que se ha convertido en símbolo de ese oscuro pasado, la famosa carretera de los huesos, un camino literalmente pavimentado con muerte. Número 7. La carretera de los huesos. La R-404. Kolyma Highway, más conocida como Carretera de los Huesos, es una autopista que atraviesa el extremo oriente ruso, conectando Yakutsk con Magadán. A primera vista, puede parecer solo otra carretera más, pero, en realidad, cada kilómetro es un memorial silencioso de un pasado sombrío. La construcción comenzó en los años 30 y se prolongó hasta los 50. Fueron más de 20 años de trabajos forzados, realizados por prisioneros de los gulags, sin maquinaria adecuada, con herramientas improvisadas y bajo temperaturas brutales. Abrieron camino en una de las regiones más hostiles del planeta. El terreno no ayudaba en nada. La zona está marcada por el permafrost, lo que hacía casi imposible cualquier obra. En verano, la superficie del suelo se derretía y se convertía en un barro espeso. En invierno, se endurecía de nuevo, tan sólido como el hormigón, y era en este vaivén de la naturaleza donde los trabajadores tenían que avanzar, metro a metro. A esto se sumaban el hambre, el agotamiento y las enfermedades que se propagaban rápidamente en un entorno tan aislado, y el resultado fue una carretera construida literalmente sobre el sufrimiento humano. No es casualidad que recibiera el nombre de Carretera de los Huesos. Se estima que más de 200.000 personas perdieron la vida durante su construcción. Muchos fueron enterrados a los lados de la carretera, pero hay informes de que otros fueron incorporados directamente al terreno, mezclados con el hielo eterno que sostiene el asfalto. Hoy en día, los camioneros y los viajeros cruzan la carretera como si fuera una vía común. Pero para quienes conocen su origen,
cada curva sigue cargando el peso de miles de vidas que quedaron en el camino. ¿Te has dado cuenta de que Siberia es un territorio que no encaja en etiquetas fáciles, verdad? Tiene el bosque más grande del planeta, pero también tiene desierto. Tiene ciudades modernas con una vida agitada y pueblos perdidos en el frío más extremo de la Tierra. Ha sido escenario de sufrimiento humano, pero también es el hogar de millones de personas que siguen resistiendo y construyendo el presente. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué parte de este viaje te sorprendió más? Cuéntanoslo en los comentarios. Y si aún no estás suscrito, aprovecha para suscribirte al canal y activar la campana, porque aún tenemos muchas historias increíbles de todo el mundo que mostrarte.